Muy buenas tardes. El Fondo de Población de las Naciones Unidas, América Latina y el Caribe, la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y el Centro Rosarino de Estudios Perinatales de Argentina se complacen en darle la más cordial bienvenida a este webinar, Reducir la cesárea innecesaria en América Latina, una conversación urgente. La cesárea es una de las intervenciones obstétricas más realizadas en el mundo. Bien realizada y adecuadamente indicada, es un procedimiento que salva vidas. Sin embargo, si no está indicada por motivos médicos, es una intervención riesgosa con pocos beneficios para el binomio madre-hijo. La tasa de realización de cesáreas en varios países de América Latina dista mucho de la tasa ideal recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Según un informe realizado por la revista médica The Lancet en 2018, en América Latina la tasa de cesárea es de 44.3% y los países latinoamericanos tienen las tasas de cesáreas más altas del mundo. Por estas razones, reducir las tasas de cesárea en América es una conversación urgente. Enviamos un saludo especial a los y los asistentes que nos acompañan desde sus casas, lugares de trabajo, desde otras ciudades y países que se congregan el día de hoy a través de esta red de conocimiento y con el sostenido compromiso para mejorar los resultados en salud materna. En estas 2 tardes trataremos temas con expertos que presentarán la situación y el efecto de la cesárea innecesaria en la salud materna y perinatal, las últimas evidencias disponibles y estrategias para abordar la disminución de cesárea. Esta discusión con expertos y las lecciones aprendidas de experiencias exitosas en la reducción de cesárea esperamos contribuyan positivamente a la toma de decisiones a nivel institucional e individual. Asimismo, entreguen las mejores herramientas para que las mujeres puedan elegir la vía del parto, incluido en el contexto por el COVID-19. Queremos hacer notar las siguientes recomendaciones. En la parte inferior de la pantalla encontrarán una caja de preguntas y respuestas que pueden utilizar para colocar sus preguntas a los expertos. Para evitar interrupciones durante las presentaciones o las interlocuciones de los participantes, su micrófono será silenciado. Si desean ver la pantalla en un formato mayor, pueden hacer clic en el símbolo de expansión para que en la parte derecha inferior de la pantalla. Iniciamos el seminario invitando a la doctora Alma Virginia Camacho Hübner, asesora regional en salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNPALACRO. La doctora Camacho es médica cirujana, obstetra y magíster en salud pública y certificada en epidemiología de la Universidad de Johns Hopkins de Baltimore, Estados Unidos. Desde el año 2011 es asesora técnica regional en salud sexual y reproductiva en UNPALACRO. Su carrera se ha centrado en el desarrollo de políticas nacionales y regionales, desarrollo de normativas y guías en materia de salud materna, sexual y reproductiva, la reducción de la mortalidad materna, partería profesional, la prevención del embarazo adolescente, anticoncepción y asistencia técnica. De 1999 a 2011, la doctora Camacho trabajó en la OPS y en la OMS, lideró el secretariado técnico del GTR hasta marzo de 2021 y actualmente forma parte del comité ejecutivo de dicho grupo. El Fondo de Población de Naciones Unidas es coorganizador de este evento y en nombre de la doctora Camacho brindará las palabras inaugurales de este seminario titulado La cesárea en la región de América Latina y el Caribe, una conversación urgente. Doctora Virginia, bienvenida, tiene la palabra. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos ustedes por sumarse a estas importantes jornadas que nos tendrán por 2 días compartiendo conocimientos y experiencias sobre la reducción de la cesárea innecesaria en América Latina y el Caribe. Hemos denominado este conversatorio como una conversación urgente, ya que los datos que presenta nuestra región son altamente preocupantes. Sabemos que las tasas de cesárea continúan aumentando y sobre todo en el contexto de desigualdades que caracterizan a nuestra región. Por un lado, en el acceso y disponibilidad
de esta intervención quirúrgica que salva vidas, salva la vida de madres y de niños, y que en algunos de los países de la región, por ejemplo en Haití, todavía el acceso a la cesárea para salvar vidas no es suficiente. Y también para mujeres que viven en condiciones de exclusión importante en muchos de nuestros países de la región, mujeres que viven en áreas rurales, mujeres indígenas, o que no tienen ningún otro tipo de acceso a esta cirugía, a esta intervención quirúrgica que les puede salvar la vida. Por otro lado, este aumento de cesárea nos sugiere también que hay un número importante de este procedimiento médico innecesario y también potencialmente dañino. En esta región, en América Latina, las tasas, de acuerdo a los últimos reportes de la Organización Mundial de la Salud, pueden llegar a 4 de cada 10, 43% de todos los nacimientos. Y en 5 países del mundo, incluidos de nuestra región, República Dominicana y Brasil, las tasas de cesárea superan en número a los partos vaginales. Por lo tanto, es importante resaltar, ¿no?, que las causas del uso de cesárea y sus determinantes varían enormemente entre y también dentro de los países de nuestra región. Desde el año 90 las tasas de cesárea han aumentado alrededor del 7% y según la Organización Mundial de la Salud, entre el 7 y el 21%, y se prevé que continúen en aumento durante la presente década. Por lo tanto, si esta tendencia continúa para el año 2030, que es un hito importante, digamos, en la agenda en salud internacional, que es la agenda del desarrollo sostenible, es probable que las tasas de cesárea de América Latina haya aumentado a un 54% como promedio. Por lo tanto, para nosotros, el equipo coordinador de este evento, buscamos a partir de este conversatorio reposicionar en la agenda de salud materna de la región este tema que es de interés común para todos, ¿sí? A partir de la presentación de las evidencias existentes, a partir de abordajes y enfoques que ya se han probado en varios países de la región, poder aprender de ellos. Por lo tanto, se ha puesto a disposición para este público una discusión, este conversatorio con expertos y el conocimiento de todas estas experiencias exitosas en la reducción de cesáreas innecesarias, que estamos ciertos que será de utilidad para ustedes, pero sobre todo para las mujeres y las personas con capacidad de gestar, a la hora de elegir con ellas la vía del parto, sobre todo en tiempos de la pandemia por COVID y luego de esta. Hemos aprendido mucho y también tenemos datos que nos preocupan enormemente sobre el aumento del índice de cesárea durante este periodo. Quiero además colocar dos cuestiones que digamos que vamos a poder notar durante estos 2 días de trabajo. Es subrayar la importancia de centrar en las necesidades que tiene cada una de las mujeres durante el embarazo y el parto. Y también nos coloca, ¿sí? Y coloca a la atención de calidad centrada en las mujeres como un objetivo prioritario para abordar esta problemática. Quiero agradecer especialmente a nuestro socio implementador, que es el Grupo NACER, Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Medicina, en la persona de la doctora Sandra María Vélez y a todo el equipo, por la organización o coorganización de este seminario y toda la asistencia que nos están brindando en estas 2 jornadas. También este conversatorio no hubiera sido posible sin la participación y compromiso del Centro Rosarino de Estudios Perinatales, el CREP, su director Guillermo Carroli,
Edgardo Ábalos y Celina Gialdini, quienes nos estarán acompañando en ambas jornadas por su conocimiento y experiencia en este tema que apreciamos muchísimo. También especialmente quiero agradecer a mi colega Breven de Mucio, asesor regional del CLAP, de la OPS-OMS, por sumarse a esta sesión con su experticia y liderazgo en el tema. Para el UNFPA, unir sinergias es la mejor manera de aportar a esta conversación urgente y de poder pensar de manera conjunta los desafíos y las oportunidades en un contexto de alta complejidad. Desde la Oficina Regional del UNFPA esperamos podamos todos y todas aprovechar al máximo a nuestros panelistas y sus presentaciones y quedamos atentos a la colaboración constante y por haberles acercado oportunamente esta invitación a cada uno de ustedes. Gracias nuevamente. Y todas las colegas de las oficinas del UNFPA, de la OPS, de UNICEF. Agradecemos a la doctora Virginia por su excelente presentación. Muchas gracias, doctora. Le quiero informar que en estos momentos tenemos en la transmisión en directo vía YouTube, tenemos más de 200 personas conectadas y también tenemos un número importante en el salón de Zoom. En estos momentos somos 164 personas en este salón. Les quiero comentar a los participantes en la tarde de hoy que si quieren realizar sus preguntas, la pueden realizar en el área del chat. Las preguntas, una compañera va a estar monitoreando el chat de ambas salas y va a recopilar sus preguntas y al final vamos a trabajar con ellas en un conversatorio. A continuación, invitamos al doctor Breven de Mucio. El doctor es médico, especialista en ginecobstetricia, máster en salud familiar y comunitaria y PhD en perinatología. Trabajó más de 15 años como profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay y fue director del programa materno-infantil de Uruguay durante 7 años. Desde el año 2007 se ha unido a la OPS-OMS, primero como asesor regional de salud sexual y reproductiva y actualmente como asesor regional en salud materna. Con base en el CLAP SMR, desde marzo de 2021, lleva el secretariado técnico del GTR. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Alonso, por esta introducción. Buenas tardes, colegas. Antes que nada, quiero agradecer a la doctora Vicky Camacho y en su nombre a UNFPA por la oportunidad de compartir este webinar con ustedes. Como se imaginan, 10 minutos para hablar de este tema son extremadamente poco, por lo tanto voy a tratar de poner las cosas que sí quería compartir con ustedes y lo voy a hacer un poquito rápido, así que les pido que por favor puedan seguirme, ¿ok? Como ya habrán visto, el título propuesto por los organizadores para esta presentación es ¿por qué reducir la tasa de cesáreas? Teniendo implícito el concepto de que existe ya un exceso de cesáreas, por lo cual hay una necesidad de reducir esas tasas. Sin embargo, esta pregunta y afirmación al mismo tiempo está muy sesgada por el escenario en el que vivimos la mayoría de los latinoamericanos, donde asistimos a tasas demencialmente altas e injustificadas. Sin embargo, ya la doctora Vicky nos estaba dando ideas sobre algunos aspectos. En esta hoja de ruta que yo les estoy mostrando, vamos a trabajar ahora sobre que no todo es exceso, pero sí nos vamos a detener en los efectos que ese exceso puede tener, en los efectos maternos que provoca las cesáreas y en los efectos neonatales dentro de las limitantes que tenemos en el conocimiento. En este gráfico de Dumont, que fue publicado el año pasado, ustedes pueden ver las distintas tasas de cesáreas en el mundo diferenciadas por colores. Los países que están en la gama de los rojos se sitúan por debajo de ese 10% que ya se mencionó como ese mínimo recomendable por la OMS. Y si bien la mayor parte del mundo está en la gama de los azules, como pueden ver, vemos muchos países en rojo. Y si miran con detenimiento, yo sé que está difícil verlo, aunque es muy chiquito, verán que en nuestra región hay un país que está en rojo también. Ya la doctora Camacho se anticipó a este acertijo que yo iba a hacer con ustedes y es por supuesto que Haití, que tiene un 5.8%
de cesárea como tasa anual de cesárea. Entonces, todos sabemos y nadie discute que las cesáreas bien indicadas son necesarias y fundamentalmente es una intervención capaz de salvar vida cuando es oportunamente realizada por el personal que tiene que hacerlo y en los escenarios en los que tienen que correctamente hacerlo. Pero como todo en medicina, las realidades son diferentes cuando trabajamos con promedios nacionales, hablábamos de ese promedio de Haití de 5.8, y no ponemos el foco en las inequidades, ¿verdad? Entonces, todos conocen esa expresión que los propios colegas brasileños usaron, que dicen que Brasil es Belindia, porque en su mortalidad materna algunos lugares de Brasil o algunos grupos poblacionales se comportan como Bélgica, mientras otros se comportan como India. Bueno, con las cesáreas pasa exactamente lo mismo. En este estudio de la doctora Boateng y otros colegas de OMS, entre los que yo destaco a la doctora Ana Pilar Beltrán, porque ella ha publicado mucho sobre este tema, tiene un gran contacto con todos nosotros y es muy cordial con nuestra región. Por lo tanto, les recomiendo que lean unos cuantos trabajos que ella ha publicado sobre este tema. Yo les diría que es uno de los referentes mundiales en este tema. Entonces, aún en el caso de Haití, si ustedes observan, van a ver 5 puntos diferentes. ¿Qué marcan esos 5 puntos diferentes? Bueno, esos 5 puntos diferentes están marcando los 5 quintiles de riqueza de la población. Entonces, ahí ustedes podrán ver un quintil, un circulito blanco bien abajo, que es el quintil más pobre, después los quintiles intermedios que llegan hasta un quintil que está casi en el 20%, que es el quintil más rico. Entonces, en el propio Haití, donde apenas hay un 5.8% de tasa nacional de cesárea, hay gente que casi está en el 20%, pero la mayor parte de la población, que son los quintiles 1, 2, 3 y 4, están por debajo del 10%. De ahí la importancia de los análisis de brecha que son de alta utilidad. Pero eso no solo pasa en Haití. Ustedes ven ahí el caso de Honduras, y en el caso de Honduras, en el quintil más pobre, apenas ese grupo llega al 8.1%. Y si seguimos viendo algunas de las otras curvas, vamos a ver la de Perú. Desafortunadamente este estudio no cuenta con todos los países, tenía 72 o 78 países, no recuerdo bien, pero vean el caso de Perú, la extremada inequidad, el rango de inequidad enorme que va desde ese punto blanco que está por debajo del 10% de cesárea a un punto azul que es extremadamente alto, está por encima del 50%, lo cual es demencial. Y eso se repite en muchos países. Es más, no, en esta serie no está incluido acá el caso de Panamá, pero contamos con los datos de Panamá, un país que el grupo más pobre, el quintil más pobre, está en 10.4%, o sea que está casi al caerse en este espacio que es esa línea celeste que va entre el 10 y el 15%. Claro está decir que en el caso de Panamá y con la tendencia alcista en la cesárea, es muy probable que en poco tiempo el quintil más pobre esté también dentro del 10% o suba aún más. Entonces, conscientes del impacto que está teniendo el exceso de cesáreas en la mortalidad materna por hemorragia, en el CLAP decidimos hacer este estudio que publicamos en el 2019, es una revisión sistemática, donde lo que tratamos de mostrar es que apenas una cesárea basta para tener un impacto en los embarazos siguientes. En este estudio ustedes están viendo, marcado en el círculo en rojo, que apenas con una cesárea las mujeres tienen 3 veces más chance de tener un acretismo placentario o tienen casi 52 veces más chance de sufrir una ruptura uterina apenas luego de una cesárea, o como en este caso, 7 veces más chance de sufrir, perdón, me equivoqué, la primera era ruptura uterina, la segunda era, déjame ir para atrás, era
era rotura uterina y esta última es histerectomía. Yo me confundí ahora, perdónenme. Entonces, 7 veces más chance de sufrir una histerectomía. Hago hincapié en estos efectos porque seguimos confiados en la seguridad de la operación cesárea, pero no evaluamos estas posibles complicaciones de futuro. Por lo tanto, todo se juega en la decisión de hacer la primera cesárea. Eso lo hemos oído hasta el cansancio, ¿verdad? Siempre lo decimos, pero no aplicamos el mismo esfuerzo a la hora de tratar de definir la reducción de la cesárea. Entonces, en esto que ahora vamos a ver, hablamos de exceso de complicaciones de cesáreas contra parto. Esto fue realizado, publicado por NICE, y este año se actualizaron esas guías específicamente sobre ese tema. ¿Cómo ellos miden el exceso? Ellos lo que hacen, por ejemplo, tomemos el caso de la histerectomía periparto, lo primero que está arriba de esta gráfica. Toman la cantidad de histerectomías periparto que se producen cada 100.000 mujeres, hacen una aproximación a 100.000 mujeres en los casos de cesárea y en los casos de parto. Y ahí hacen una diferencia aritmética y les da que 70 de cada 100.000 mujeres que fueron sometidas a cesárea tienen la posibilidad de sufrir una histerectomía periparto. En el caso de la muerte materna, la cesárea tiene 24 casos más cada 100.000 de que la mujer tenga una muerte materna, 60 casos de exceso cada 100.000 por aplacenta ácreta y más de 980 para rotura uterina. Ustedes ven que estos números son extremadamente altos. Esto no significa, dicen los propios autores, que la cesárea cause estos resultados, ya que la evidencia deriva de estudios no aleatorizados, por lo tanto no es posible concluir que el modo de nacimiento definitivamente tiene una relación causal sobre estos resultados. Entonces, vamos a pasar, les quiero recordar que también hay otros efectos que son en contra del parto, como es el riesgo o que cada 100.000 mujeres hay mucha más chance de incontinencia uterina en los partos y más de incontinencia de orina o de incontinencia fecal en el caso de las mujeres que tuvieron un parto, de las mujeres que tuvieron cesárea. Pero ahora entremos directamente a lo que tiene que ver con lo neonatal. 20 muertes neonatales en exceso cada 100.000, 310 en el caso del asma infantil o 510 en el caso de la obesidad infantil. Hay otros efectos también que son cuestionados como efectos de la esfera neuropsíquica, como puede ser la hiperactividad, la falta de concentración, los síndromes del espectro autista, el propio autismo. ¿tá? Entonces nosotros el año pasado lo que hicimos fue, en homenaje a los 50 años del CLAP, hicimos un webinar en el que participó una colega española muy interesada en este tema, y esta es una diapositiva de ella que yo le hice algunas pequeñas modificaciones, que se llama Ivonne Olza. Ivonne lo que hizo fue reunió los últimos estudios que hay, y ustedes aquí ven los posibles efectos de las cesáreas en el desarrollo neuropsíquico. Y entonces aquí, por lo pronto, estamos viendo en primer lugar el estudio de Polidano, que estableció que había un peor desarrollo intelectual y cognitivo entre los niños de 4 y 9 años. Esto lo hizo en Australia y son resultados que repiten lo que ya había hecho Bentley unos años antes, con la gran diferencia que Polidano se encargó de controlar una cantidad de variables que podrían estar interfiriendo, y él llega a la conclusión de que si bien no establece relaciones causales en su análisis, dice que igual es probable que no haya un sesgo de confusión no observada que explique estos resultados y por lo tanto que las relaciones causales son plausibles. Baumfield en Estados Unidos, en una corte del año 90 al 2004, encontró que había mayor riesgo de alteración neurológica en los niños a los 4 años,
González Valenzuela, está Ivonne Olza también en ese estudio, hablan de un riesgo 3 veces mayor de sufrir un trastorno del desarrollo neuropsíquico y dificultades intelectuales a los 6 años, pero sobre todo para los papás que están participando acá y que sus hijos nacieron por cesárea, para tranquilizarlos también hay evidencia en contra. Por ejemplo, TACAX no encontró asociación entre la forma de nacimiento y trastornos de la conducta. De hecho, encontró algunos elementos de tipo beneficiosos en los niños que habían sido sometidos a cesárea. Si bien es cierto que él dice que se trata de un grupo pequeño, son apenas 240 casos, y recomienda hacer estudios de corte epidemiológico para tener una mejor idea de lo que realmente está pasando. Estoy prácticamente terminando, pero no quiero dejar de hablar de este título que puso en un trabajo muy interesante Palanzimani, que se llama Un nuevo asesino en la ciudad. Y esto está vinculado al uso en nuestra región, y les muestro cómo han aparecido una cantidad enorme de estudios en los últimos tiempos, vinculado al uso de tranexámico. Originalmente, el ácido tranexámico estaba lejos de la sala de obstetricia, pero en las salas quirúrgicas estaba, y cuando se hacían cesáreas, a veces existía el problema de que podían aparecer efectos adversos por un error médico. Intentar inyectar en forma intratecal bupivacaína para producir una analgesia o un bloqueo, e inyectar este medicamento, el ácido tranexámico, en su lugar, que generalmente lleva a la muerte. Los casos que hay en la literatura prácticamente son todos en casos de cesárea y en otros tipos de cirugía, no en mujeres, traumatológicas, en oncología, etc. Pero en particular pongo esta atención en este nuevo asesino, especialmente porque desde hace poco tiempo, con la prevención que el ácido tranexámico provoca contra la hemorragia obstétrica, o el tratamiento, mejor dicho, de la hemorragia obstétrica, la recomendación es tener mucho cuidado con las ampollas de bupivacaína y de ácido tranexámico, porque son muy parecidas, como ustedes ven en la figura, y pueden provocar un efecto grave en las mujeres que están en una cesárea, pero también podría ser en una que está en un parto y que se le intenta hacer una analgesia. Bueno, disculpen porque me excedí un poquito del tiempo, pero muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Bremen, por su intervención. Los invitamos a que registren su asistencia de este evento. Ya hemos colocado el enlace del formulario en el chat de la sala. La Organización Mundial de la Salud emitió en 2018 recomendaciones no clínicas basadas en la evidencia para disminuir la tasa de cesáreas. También se han documentado acciones médicas para favorecer la reducción de cesáreas no indicadas. A continuación, el doctor Guillermo Carroli nos presenta lecciones desde la investigación, marco de intervenciones para la reducción de la cesárea. El doctor es médico especialista en obstetricia con formación epidemiológica de posgrado en la Universidad de Oxford y en la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical del Reino Unido. Director e investigador clínico del Centro Rosarino de Estudios Perinatales en Argentina. Centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, editor de la Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS, asesor y consultor en salud materno-infantil de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, asesor del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Es autor de más de 100 artículos publicados en revistas internacionales con revisión de pares. Doctor Carroli, bienvenido, tiene la palabra. Doctor Carroli, no le estamos escuchando. De pronto tiene el micrófono sin activar. ¿Me escuchan ahora? Sí, señor, le escuchamos fuerte y claro. Adelante. Perfecto. Buenas tardes, muchísimas gracias. Agradezco a Vicky
Camacho esta invitación para poder compartir con ustedes esta sesión. La verdad que es un gusto enorme poder compartir con todos ustedes algo tan importante como es el problema que hoy nos atañe, que es el exceso de cesáreas. Comenzando directamente con esto, el tema que debo charlar es lecciones desde la investigación, y son intervenciones para la reducción de la cesárea. Para dejar bien en claro de entrada, no pasa la... Intervención, la cesárea es una intervención obstétrica eficiente e irreemplazable que mejora la salud materna y perinatal. Esto no hay ninguna duda, lo quiero dejar claro de entrada, porque no es que acá nosotros estamos hablando en contra de la cesárea, sino que estamos hablando en contra de la cesárea no indicada médicamente e innecesaria. Como bien dijo Vicky al comienzo, no podemos inscribir ningún elemento que utilicemos en la atención de las mujeres, dejando de lado la salud y los derechos humanos de acuerdo como lo ve la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, este complejo gráfico, que no lo voy a explicar, sino que lo único que quiero decir es que hay que tener cuidado porque hay algunas acciones, particularmente el de la cesárea, que son eficaces para reducir los problemas de las madres y sus hijos, pero que en exceso pueden ser prácticas perjudiciales. Por lo tanto, afecta a los derechos humanos y por consiguiente debemos ser muy cuidadosos en lo que hacemos. Ya hablaron algo de cuál es la tasa de cesáreas que produce más beneficios que daños, y la Organización Mundial de la Salud en el año 2018, justamente con Ana Pilar Beltrán liderando el statement del grupo de trabajo en cesárea, ahí se vio que claramente, en base a análisis con datos y técnicas adecuadas, las cesáreas son eficaces para salvar la vida de las madres y los neonatos solo bajo indicaciones médicas. De ese estudio se vio que las tasas de cesáreas superiores al 10% no se asocian con una reducción en la mortalidad materna y perinatal. Es decir, que cuando nosotros nos empezamos a exceder en las tasas de cesárea, y esto lo hemos visto en varias investigaciones, particularmente en la encuesta global de modos de determinación del parto, en el cual veíamos también que por encima del 20-25% de cesáreas empieza a haber efectos deleterios en las madres y sus hijos. Por lo tanto, las cesáreas producen también complicaciones y muertes, ya lo ha mostrado Bremen, y sobre todo en aquellos lugares donde no existen las cirugías seguras. Esto lo mostró de otra manera Bremen, pero es para reafirmar dos cosas. Una, que debemos trabajar para reducir la cesárea, y otra, para hacer investigación también en cesárea. Y vemos claramente como Latinoamérica, como se ha mencionado aquí, está gran parte de los países por encima del 35%, y particularmente nuestro país, Argentina. Y uno podría decir, bueno, pero esto es una foto. Bueno, pero aquí ustedes tienen el desarrollo de lo que ha estado pasando desde el año 1990. Y esa línea que ustedes ven por arriba, la superior, eso es Latinoamérica. Es decir, que la tendencia en Latinoamérica, como ustedes ven ahí, pasando por encima del 40% y comenzando en el 25%, en el año 90, ustedes ven cómo la tendencia ha sido a incrementar constantemente la tasa de cesárea. Es decir, que en Latinoamérica tenemos un problema grave y un problema que debemos darle solución. Esto es hasta el año 2015, publicado en este año, en el mes de junio, justamente también por Ana Pilar Beltrán, que la vamos a mencionar varias veces porque es uno de los líderes en este campo. Ella en un estudio que publicó en el British Medical Journal Global Health junto con Ye Moller, João Paulo Sousa de Brasil y Zhang de China,
¿Qué fue lo que vio? Lo que vieron en ese estudio es que las tasas de cesáreas mundial han aumentado sostenidamente y continuará creciendo en los próximos años. Es decir, que además de lo que nosotros estamos viendo ahí, esto es un estudio que incluye años más recientes, se ve claramente que esa tendencia sigue de la misma manera que nosotros habíamos visto en el gráfico anterior. Por lo tanto, en ausencia de intervenciones efectivas globales para revertir esta tendencia, vamos a enfrentar un complejo escenario de mayor morbimortalidad y hace hincapié fundamentalmente en las regiones del norte de África y hacia donde ese crecimiento ha sido mucho mayor en los últimos años. Latinoamérica, como ustedes lo vieron, sigue creciendo y seguirá creciendo. Por lo tanto, se requieren acciones, por eso me parece fantástico una conversación urgente como lo tituló Vicky. Para ver que nosotros en la Argentina no somos distintos, aquí les muestro lo que sucede en los partos públicos, que es lo único que tenemos registro fehaciente a través de los registros del CIP desde el año 2010, y vemos que hay un incesante crecimiento de la tasa de cesáreas, que estaba alrededor del 27% en el año 2010, y en el año 2019, que es el último registro que tenemos un 37%. Es decir, que también se verifica en los efectores públicos de la República Argentina un incremento de la cesárea. Aquí no están tomados para nada los lugares privados debido a que no tenemos reportes fehacientes de ello. Entonces, como conclusión de todo esto, las tasas de cesárea actuales producen más daños que beneficios, por lo tanto es imperioso reducirlas para mejorar la salud de madres y niños. Obviamente que es difícil, y esto lo pongo a modo de ejemplo, ¿no? Porque acá no están todas las causas de cesárea, sino que acá están algunas, pero lo muestro para ver la diversidad de causas de cesárea. Por lo tanto, esto requiere un enfoque multidisciplinario, este problema, y además multi-intervención. Es decir, que una de las cosas fundamentales es trabajar en las múltiples causas y tratar de darle solución a ello. Una de las cosas importantes que yo recomendaría, como dice Lecciones, es la lectura de esta guía, que es una guía que hizo la Organización Mundial de la Salud, y particularmente con un esfuerzo enorme de Ana Pilar, y que reunió a múltiples actores, y en la cual se hacen las recomendaciones de intervenciones no clínicas para reducir las cesáreas innecesarias. Esto fue un trabajo muy arduo, de las cuales yo le voy a mostrar nada más que algunas intervenciones, rápidamente, porque después vamos a pasar a algunas de esas intervenciones de una manera un poco más profunda. Y estas son aquellas que se recomiendan porque se ha visto que disminuyen la tasa de cesárea. Si nosotros informamos a la embarazada sobre el proceso y el nacimiento, y eso va coherentemente con el mensaje del profesional que la está atendiendo, se puede hacer una toma de decisión informada del modo de nacimiento de una manera efectiva. Por otro lado, el acompañamiento de la madre durante el trabajo de parto y parto, por una persona elegida por la madre a su elección, también es algo efectivo para reducir la tasa de cesáreas. Guías clínicas basadas en la evidencia con segunda opinión en la indicación de cesárea, que este fue un estudio que hicimos juntamente con el CLAP y la Organización Mundial de la Salud, en el cual se demuestra que la segunda opinión es efectiva para disminuir la tasa de cesáreas. También otra de las intervenciones efectivas es el líder de opinión, una persona que está dentro de una institución y lidera dentro de la institución la implementación de guías clínicas y cómo deben ser usadas basadas en la evidencia. También eso reduce la tasa de cesáreas. Y por último, la auditoría de cesárea por un comité local
dentro del hospital con retroalimentación oportuna a los profesionales de la salud produce reducción de cesárea. Al ver las clínicas, las guías clínicas, una de las cosas muy importantes que se menciona ahí, y una de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, es que dada la complejidad de los lugares donde suceden las cesáreas, toda investigación para la reducción de tasa de cesáreas tiene que estar precedida por una investigación formativa. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poder ver más claramente cuáles son los determinantes contextuales de las cesáreas en cada lugar, región o país en particular. Y esto es lo que nosotros hemos hecho. En primer lugar, a través del liderazgo de Alexandre Dumont, que lo mencionó Bremen, hoy mostró un gráfico desde la Universidad de París, y Ana Pilar Bertrand, desde la Organización Mundial de la Salud, comenzaron a liderar la escritura de un protocolo de investigación en el cual se muestra que hay ciertas intervenciones, como yo les mostré anteriormente, que son efectivas para reducir la tasa de cesáreas. Entonces, este estudio lo que hace es tratar de reunir estas intervenciones y mediante estas intervenciones que se han demostrado que son efectivas, hacer que el uso de la cesárea sea adecuado y que sea basado en la evidencia. Por lo tanto, este estudio, para hacerlo rápidamente, se llama QualiDec. Hace 1 año y medio que estamos trabajando en este estudio. Todavía no estamos en la fase de implementación de las intervenciones, sino que lo que hemos hecho hasta este momento es la investigación formativa y la línea de base. Y quería mencionar a todas aquellas personas e instituciones que trabajan en esto: el Instituto de la Investigación para el Desarrollo de Francia, el Instituto Karolinska de Suecia, la Universidad de Dublín, a través de Trinity College en Irlanda, la Organización Mundial de la Salud, como ya he mencionado, a través de Ana Pilar Bertrand en Suiza, nosotros desde el Centro Rosarino de Estudios Perinatales, la Universidad de Khon Kaen en Tailandia, la Universidad Pompeu Fabra de España, el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud de Burkina Faso y la Universidad de Phang Ngoc Thich de Medicina de Vietnam. Este consorcio lo que hizo es escribir un protocolo y, por otro lado, ponerlo en práctica. Esto está soportado por la Comunidad Económica Europea, y lo que nosotros queremos es evaluar la eficacia de una estrategia de implementación de intervenciones que han demostrado que tienen efectividad para optimizar el uso de la cesárea. Estas intervenciones no están dirigidas solamente a las mujeres, a los profesionales, sino que también están dirigidas a los servicios de salud. Es decir, que trata de enfocar un problema desde una intervención multifacética que abarque la mayoría de los actores que participan de este proceso del nacimiento. ¿Cuál es la población objetivo? Como ya dije anteriormente, son profesionales de la atención obstétrica y las mujeres con nacimiento en los hospitales participantes. Esto es muy bueno porque es un diseño antes-después, es decir, que lo que yo les voy a mostrar a ustedes, obviamente no es fácil, pero sí se puede realizar, porque el diseño es un antes y un después. Hacemos una línea de base, intervenimos, y luego vemos qué es lo que pasa al final, luego de esa intervención, con otra línea de finalización para ver qué es lo que ha pasado con la tasa de cesáreas. Los métodos que vamos a utilizar y que estamos utilizando son una evaluación cualitativa, por ejemplo la tasa de cesáreas, cuantitativa, porque estamos viendo la satisfacción de las mujeres, la satisfacción de los profesionales de la salud,
la satisfacción de aquellos que acompañan a las madres, y una también evaluación económica. Este estudio se implementa en 4 países en los cuales se toman 8 hospitales: Argentina, Burkina Faso, Tailandia y Vietnam. Como ya dije, es una intervención multifacética contextualizada, en la cual tomamos 4 intervenciones fundamentales. Una herramienta para análisis de decisión, los líderes de opinión que trabajan dentro de las instituciones, el acompañamiento durante el parto y la auditoría de cesáreas y retroalimentación. Nosotros, como ya dijimos, las medidas de resultados biológicas, de satisfacción y económicas. ¿Y cuáles son estas intervenciones? ¿Y por qué tomamos estas intervenciones? Bueno, porque está demostrado que su efectividad en reducir la tasa de cesáreas se ha demostrado a través de una sólida evidencia, como en este caso. Hay una revisión sistemática y metaanálisis de la herramienta de decisión de análisis para apoyar a las mujeres en hacer una decisión durante el embarazo y el parto. Y esta herramienta para análisis de decisión, vemos que a través de este estudio de Dugas, producen las embarazadas un mejor conocimiento de los modos de nacimiento, una reducción de la ansiedad y conflicto en la toma de decisiones, un impacto en la elección del modo de nacimiento por parte de la madre y junto al profesional que la atiende, y para los profesionales también mejora su información y los consejos en la elección del modo de nacimiento de la madre. Es decir, que esta es una de las intervenciones. La otra intervención es la de líderes de opinión, la cual es un estudio de Lomas que fue publicado en el JAMA en 1991, y en el cual se demuestra que cuando los líderes de opinión educan a los profesionales y fomentan la aplicación de guías en la práctica clínica, rápidamente mejora la calidad de la atención. Es decir, que nosotros lo que hacemos es justamente esto. Hemos detectado los líderes de opinión en cada una de las 8 instituciones, acá en Argentina y en los otros países, y estas personas son las que llevan a cabo la educación en la aplicación de guías en la práctica clínica basada en la evidencia, y pensamos que esto va a redundar en una reducción de la tasa de cesáreas. La otra intervención que vamos a implementar es el apoyo continuo a la madre durante el trabajo de parto y parto, que como Megan Boren, que también es una de las personas que trabaja en el estudio Qualidec, vemos que incrementa los nacimientos espontáneos vaginales. Esta intervención acorta el tiempo del trabajo de parto y reduce la tasa de cesáreas, los partos vaginales instrumentados y la analgesia y anestesia regional. Y en general no produce efectos deleterios. Y por último, la última intervención, esta intervención multifacética que implementamos, son las auditorías de las indicaciones de cesárea, que a través de guías y de la clasificación de Robson, que mañana Celina Gialdini se va a explayar sobre esto, de la utilización de las tablas de Robson, de la clasificación de Robson, para ver dónde están los problemas de las cesáreas, a través de auditoría, hecho por un comité interno dentro del hospital, que no sea punitivo, y que da indicaciones claras acerca de la evitabilidad de esa cesárea, produciendo una retroalimentación a los profesionales de la salud, hace que vaya mucho mejor las prácticas, disminuyen la tasa de cesárea y no existen efectos adversos maternos neonatales. Esta investigación clínica lateralizada de Neil Chaliet, publicada en New England Journal of Medicine. Neil Chaliet es otra de las personas que trabaja en el mundo muchísimo en el tema de cesárea, canadiense, y lo que se vio ahí también, que es lo que nosotros apuntamos en nuestro estudio, que el beneficio es mayor en las embarazadas de bajo riesgo. Vimos las intervenciones. Bueno, ¿cuál sería la medida de resultado que nosotros queremos
alcanzar es obviamente la reducción de la tasa de cesáreas en mujeres de bajo riesgo, que es, mañana ustedes lo van a ver, yo no me voy a explayar en esto, pero lo que nosotros apuntamos son las clasificaciones de 1 a 4 de las tablas de Robson. Robson es otro de los investigadores que trabaja en nuestro estudio, y por lo tanto, la optimización de la tasa de cesáreas no debe producir efectos deleterios en indicadores maternos y perinatales relevantes. Por lo tanto, nosotros también instituimos un monitoreo en estos indicadores para que, de existir hacia reducción de la tasa de cesáreas, no incida negativamente en la salud de la madre y de su hijo. Por lo tanto, luego de haber visto toda la presentación, yo creo que cada uno de nosotros puede estar en condiciones de implementar alguna de las intervenciones que hemos mostrado. Y lo que yo creo es que para mejorar la práctica clínica, hay ciertos pilares que tenemos que utilizar. La humanización, yo mostré cómo tiene que ser la atención basada en el respeto de los derechos humanos. Tenemos que utilizar la mejor evidencia disponible actualizada, atención basada en eso. El compromiso, crear un compromiso dentro de las instituciones y dentro de los equipos para que los profesionales de la salud se obliguen a mejorar la atención. La acción, que esto toca bastante a los gestores en salud, que es ver cómo se pueden implementar estrategias, como nosotros estamos haciendo en Qualidec, para aplicar las intervenciones efectivas y descartar aquellas inefectivas o perjudiciales. Y por último, el monitoreo, que es otro pilar básico para saber cómo nos va en nuestra práctica clínica, sobre todo cuando implementamos nuevas intervenciones. Es la recolección y análisis temático, formal, continuo y confiable de indicadores de salud de la población, que nos dará los resultados que obtenemos a través de todo lo que hemos hecho anteriormente. Muchas gracias. Hola. Sí, muchísimas gracias, doctor Carroli, por su ponencia. Bueno. Existe controversia frente a la decisión de la vía de atención del parto en una mujer que presenta COVID-19. ¿Tener infección por COVID-19 es indicador de cesárea? Para mostrar la evidencia al respecto, la doctora Sandra María Vélez Cuervo presenta la conferencia COVID-19 y consideraciones respecto al parto por cesárea. La doctora Sandra es médica especialista en ginecología y obstetricia, con entrenamiento avanzado en medicina materno-fetal y maestría internacional en bioética. Realizó sus estudios de pregrado y posgrado en la Universidad de Antioquia y su entrenamiento avanzado en medicina materno-fetal en la Universidad de Florida, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina y directora del Grupo Nacer, Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad de Antioquia, además de ser docente de la misma universidad. Igualmente, la doctora Sandra lidera varios cursos de educación continua en el área de medicina materno-fetal y emergencias obstétricas. Recibió la medalla categoría oro de la Academia de Medicina de Medellín como la mejor docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y el premio a la extensión en el área de salud de la Universidad de Antioquia en el año 2019. Doctora Sandra, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Alonso, por tu presentación. Muchísimas gracias también a la doctora Vicky, a UNFPA, por permitir que en Alianza desarrollemos este importante tema que, como dice su título, es una conversación urgente para América Latina. Y para ello, entonces, vamos a presentar un poco de lo que ha sido el contexto del último año, año y medio, con respecto al COVID-19 y consideraciones al parto y específicamente, entonces, al parto por cesárea. Declaro no tener ningún conflicto de interés para la presentación, entonces, en este momento. Es importante cómo esta pandemia ha afectado a todo el mundo, pero específicamente miren este gráfico con una fecha de corte de julio 12, cómo muestra la región de las Américas con la alta prevalencia de casos que aporta
al número total de los 191 millones de casos que hay registrados a la fecha. Pero tampoco es ajeno entonces que las Américas está aportando también el mayor número de muertes con respecto a otras poblaciones que tuvieron probablemente más tiempo con la COVID-19. También entonces esto a fecha de corte del 12 de julio, donde encontramos entonces una alta prevalencia de muertes en la región de las Américas y donde América Latina, con 3 áreas específicamente, está aportando entonces tanto un número importante de casos y un número importante de muertes por COVID-19. Estados Unidos es el primer país, seguido de los países pues en América, de Brasil, Argentina y Colombia. Entonces es por esto que esto cobra importancia y más al ver el cambio que ha repercutido esto en la salud materna. Para ver ese impacto, en resumen, de la salud materna, les traigo esta publicación de junio del 2021, en la cual es relevante porque van a recolectar datos estadísticos y epidemiológicos de 6 millones de gestantes, más de 6 millones en 17 países, y con respecto a estos, entonces seleccionaron estudios para evaluar algunos de los desencadenantes o de los resultados específicos que querían evaluar. Se encontró entonces un aumento, o es lo que nos ha dejado la pandemia de COVID-19 a la fecha, un aumento de los mortinatos, de la muerte materna, con un mayor impacto también en los países de Latinoamérica, un aumento de las tasas de depresión evaluadas con la escala de Edimburgo, mayor embarazo ectópicos. En este estudio de este metaanálisis y revisión sistemática no se logró, sin embargo, el tiempo. Cuando tengamos mucha mayor población afectada por la COVID-19, probablemente podemos ver entonces un poco más de tendencia hacia la presentación de algunos de estos eventos que se pueden desencadenar. Y hemos venido hablando entonces a lo largo de esta hora de las cesáreas en América Latina. Ya la doctora Vicky Camacho, el doctor Bremen nos han hablado de los aumentos que se han tenido en esa cantidad de cesáreas en América Latina, pero que hablar de la cesárea per se no es mala si está indicada, sino de que muchas de estas cifras pueden estar aumentadas debido al aumento innecesario de la realización de cesáreas cuando no están indicadas, y es lo que puede llevar entonces al rastre con el aumento de la morbimortalidad materna y perinatal. Hay países que incluso superan el número de partos, el número de cesáreas con respecto al número de partos, y lo que hace entonces es que tenemos que hacer un alto, reevaluarnos y mirar entonces a la luz de la evidencia cómo podemos llegar a disminuir esa cesárea innecesaria. Y en los tiempos de COVID-19, entonces tenemos diferentes series de estudios que han publicado con números importantes de pacientes, como lo vemos entonces en las 2 tablas que les traigo resumidas, cómo la cesárea ha tenido entonces un impacto relevante y casi que todos de ellos se han mantenido en cifras que oscilan por encima del 48, 47%, incluso en algunas series hasta con una incidencia o una frecuencia de presentación del 91%. Probablemente por el miedo a saber inicial de si había transmisión vertical y si la cesárea podía ser una de esas estrategias para disminuir el riesgo de transmisión vertical. Pero entonces viene uno a decir, ¿será que sí están indicadas o no este aumento del 10 al 30% de las cesáreas innecesarias en el mundo y en América Latina a expensas solamente de la pandemia, o sea, de la presentación del COVID-19? Las cuales se han realizado según los informes epidemiológicos que se han descrito, muchas de ellas solamente por el diagnóstico de tener SARS-CoV-2 por el miedo a la transmisión vertical. Cuando la paciente ingresa a UCI, muchas veces el miedo es tener estos 2 pacientes que no sabemos cómo se van a tratar y prefieren entonces desembarazarla por el miedo a tratarla en una unidad de cuidados intensivos, de tener un deterioro materno, y estas cesáreas se han visto ya entonces en embarazos muy de término. Alto riesgo de muerte, porque sabemos que la gestante, la mujer embarazada, es un grupo poblacional que tiene una alta probabilidad de hacer enfermedades graves y si presenta entonces comorbilidades con mayor probabilidad inclusive de tener alta mortalidad. Causas como el diestrés fetal, que obviamente pues tiene una indicación importante, y la ventilación mecánica, y en algunas ocasiones cuando la paciente incluso requiere terapias ya de alta tecnologías como las ventilaciones por membrana extracorpórea o la pronación de las pacientes, en las cuales en muchos sitios no se dispone de los aditamentos especiales para poder realizarla. Y la pregunta es
que surge es entonces, está indicado realmente hacer una cesárea solo por tener el diagnóstico de COVID-19. Y me voy a ayudar y a fundamentar entonces en algo de lo que encontré en la evidencia. Este estudio, realizado inicialmente en 9 ciudades de China, donde empezó la pandemia, evaluó 678 mujeres, las cuales tuvieron una tasa de cesárea del 37.3%. Esto representaba un aumento del 10% de la tasa de cesárea en las regiones chinas, que tenían entonces unas tasas más bajas. Ellos evaluaron entonces por qué se estaban realizando las cesáreas y encontraron asociaciones entre la edad materna, el peso materno, el índice de masa pregestacional y las regiones donde había entonces alta transmisibilidad del virus como factores importantes para el aumento de la cesárea en este estudio. Un llamado de atención entonces como conclusión y discusión es optimizar las recomendaciones del cuidado prenatal, las recomendaciones de OMS para mantener entonces el peso en un valor adecuado y disminuir entonces la transmisibilidad cotidiana, extremando las medidas de bioseguridad, la transmisibilidad comunitaria. Y este estudio publicado en abril del 2021 nos quería evaluar específicamente el riesgo de transmisión vertical de la COVID-19 y ese riesgo que estaba en relación entonces con realizar cesárea o no. Seleccionaron 68 estudios en los cuales se evaluaron 1.019 mujeres embarazadas y 1.035 recién nacidos. Encontraron entonces en toda la colección de estos estudios una tasa de cesárea cerca del 60%, como lo ven en la gráfica, y al desglosar entonces estas tasas de cesárea del 60%, se encontró que el 68.52% pues obviamente tenían una indicación obstétrica, está indicada, pero el 31.48% eran solamente indicadas por COVID-19. No hay una especificación clara si fue por la severidad del cuadro clínico, pero en muchos de ellos inclusive se dejaba como causa hipotética disminuir el riesgo de transmisión vertical. Cuando se evalúan entonces los bebés y los resultados, tanto para el parto vaginal, para las pacientes que tuvieron parto vaginal o para las pacientes que tuvieron cesárea, se encontró entonces que la PCR medida en los recién nacidos era mucho más alta en porcentaje para aquellos bebés que habían nacido por cesárea que para los que habían nacido por parto vaginal. Las muertes neonatales y muertes maternas, obviamente, pues ya nos contaron un poco más de esta morbilidad que tiene con respecto a la cesárea y sobre entonces hacerle más como énfasis a eso. Ellos concluyen entonces que la tasa de infección neonatal por COVID-19, las muertes neonatales y maternas no son mayores cuando la madre tuvo un parto por vía vaginal. De hecho, se sigue siendo entonces muy similar a cuando la paciente tiene, no estamos en época de pandemia. No hay una evidencia suficiente que apoye pues, que la cesárea sea mejor que el parto vaginal para disminuir una posible transmisión vertical. Si bien el hallazgo incidental en este caso de un 4% de transmisión al recién nacido, y no estamos hablando de una transmisión vertical, sino de una detección temprana en el momento de nacer o en los pocos días del nacimiento, nos está hablando entonces probablemente de un grupo de medidas de contacto que se deben entonces optimizar para disminuir el contagio a los recién nacidos. El modo de nacimiento entonces debe ser individualizado y basado en la gravedad de la enfermedad y en las indicaciones obstétricas y no directamente para evitar una transmisión vertical, la cual no se ha demostrado por la evidencia a la fecha. Este otro estudio publicado en JAMA evaluaba la relación entre el modo de parto con las complicaciones o la transmisión neonatal, aunque es un estudio con muy pocas pacientes, ¿por qué lo quise traer? Este estudio evaluó 82 pacientes, todas entonces con prueba positiva. De ese grupo de pacientes, 4 pacientes tuvieron COVID grave y fueron sacadas del estudio para el análisis. Y 78 pacientes presentaron COVID leve o asintomático. De este grupo de pacientes que se evaluaron con COVID leve o asintomático, el 53% tuvo parto vaginal y el 47% cesárea, o sea que casi que tuvieron la mitad y mitad en cada uno de los modos de parto. El 8 pacientes que representan el 21% de ese grupo de cesáreas, la única indicación fue COVID-19. Pero miren que les resalté desde el principio que estas pacientes nunca tuvieron COVID grave, sino que tuvieron COVID leve o asintomático.
Entonces es un 20% que le estamos sumando a la cesárea innecesaria solo por el diagnóstico de COVID y el miedo a una transmisión vertical o a que haga un distrés fetal o a que la paciente se pueda complicar. Las pacientes con cesárea, pues en su gran proporción eran pacientes que tenían mayor número de hijos, obesas, y finalmente entonces requirieron oxígeno, no a dosis pues de intubación o dosis de parámetros ventilatorios elevados, y tenían hallazgos anormales en las radiografías con cuadros pues no muy severos. Y cuando evalúa este estudio entonces el parto por cesárea en pacientes que ya sabemos que tienen COVID leve o asintomáticas, se encontró una asociación entre el hecho de realizar la cesárea con mayor ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatal, mayor mortalidad materna e incluso esto que tiene una importancia por el gran valor entonces que nos representa del valor estadístico de deterioro clínico. Entonces las pacientes con parto vaginal tuvieron mejores resultados, pero ese deterioro clínico que se encontró en las pacientes pudo haber sido inducido por el estrés fisiológico que tiene la cirugía, en la cual incluso se pueden aumentar complicaciones maternas postparto. Recordemos que per se el COVID ya está causando una inflamación sistémica, y si le agregamos entonces una noxa de daño endotelial adicional, pues es una noxa que puede llegar a empeorar y a deteriorar el cuadro clínico de la paciente. La cesárea está asociada con un aumento de la morbilidad, con mayor riesgo de enfermedad tromboembólica, hemorragia e infecciones en una paciente que ya tiene un estado inflamatorio instaurado por la infección por el COVID-19. Por tanto, COVID-19 per se no debería ser una indicación para un parto por cesárea, porque como vemos, incluso en aquellas pacientes que son asintomáticas, puede llegar a empeorar su pronóstico. Estamos hablando de cesárea no indicada. Pero entonces, estos últimos 5 minuticos, esta es una presentación cortita, quiero hablarles entonces cómo es la planificación del trabajo de parto y el parto en época de pandemia. Pues obviamente tenemos que determinar que ese ingreso a urgencias esté garantizando que se haga una adecuada evaluación de la paciente, reduciendo esos puntos de entrada, identificando los signos y síntomas que pueden estar en asociación con COVID-19 y obviamente portando los elementos de protección personal recomendados por la Organización Mundial de la Salud, en los cuales, según cada escenario clínico, pues va a modificarse, y procurar que las pacientes siempre estén vistiendo y portando la mascarilla, independientemente de que ya tengan un estado de vacunación o no. El acompañamiento se puede seguir permitiendo de la persona que la paciente desea, obviamente teniendo en cuenta los cambios y la estructuración logística de cada uno de los sitios y asegurando los elementos de protección personal. Las unidades de atención y parto deben estar preparadas tanto para la atención del recién nacido como para la atención de la gestante, de las mujeres en general, y garantizando entonces que se puede hacer recambios de aire y descontaminación de superficies para evitar que el virus se propague de una sala a otra cuando se hace la rotación entonces del personal de la salud para la atención de las pacientes, portando obviamente los elementos que se requieren para cada uno de esos escenarios clínicos. Que garantizar una monitorización materna y fetal. Si bien vimos que el distrés fetal es una de las causas por las que se está realizando cesárea, esa monitorización adecuada en la instauración y el reconocimiento de algunas de las medidas de reanimación in útero que se puedan instaurar como estrategias previas antes de la realización de una cesárea deben tenerse entonces en cuenta, y mantener siempre entonces la estabilidad materna en el caso de que la paciente tiene una situación grave. ¿Y cuándo vamos entonces a decidir terminar la gestación en el contexto de una paciente con COVID-19 severa? Siempre tenemos que evaluar la condición materna, el bienestar fetal y la edad gestacional, evaluando y teniendo en cuenta solo la terminación cuando la paciente presente un compromiso grave agudo de órgano, insuficiencia respiratoria severa, con utilización de parámetros ventilatorios elevados y persistentemente refractarios, y el choque séptico refractario al tratamiento con líquidos y con vasopresores. Siempre entonces considerar la salud materna sobre la viabilidad fetal y tener en cuenta entonces un equipo interdisciplinario que incluye incluso la decisión de la mujer, de la familia, de los especialistas, neonatólogos, intensivistas, para tomar entonces la mejor decisión. El primer estadio del trabajo de parto se puede hacer como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, y la pandemia no es una excusa para dejar de lado las estrategias y recomendaciones de parto respetado, las cuales se pueden seguir manteniendo en época de pandemia. Probablemente el COVID-19 se va a quedar entre nosotros, como pasó con otras
pandemias en su momento, la influenza, y en las cuales nos hemos acostumbrado entonces en el día a día estar con ellas. Entonces, siempre seguir manteniendo todas estas estrategias de parto respetuoso, permitiendo que la paciente durante el parto o el trabajo de parto adopte la postura que ella desee. La analgesia y la anestesia no están contraindicadas y recuerden que con un buen asesoramiento es decisión de la madre. Incluso algunas recomendaciones al inicio de la pandemia recomendaban la analgesia epidural como una de las estrategias para disminuir el riesgo de aerosolización durante el trabajo de parto. Y la anestesia será entonces de tipo locorregional y puede ser general en aquellas pacientes que ya están intubadas y que se necesite por una condición extrema en la terminación de la gestación. El modo de parto siempre será por una indicación obstétrica. Preferir el parto vaginal sobre la cesárea, como en todas las pacientes, inclusive fuera de la pandemia. La instrumentalización es una de las recomendaciones que hace el Colegio Real Americano y el Colegio Real y el Colegio Americano para el acortamiento del expulsivo, siempre y cuando entonces haya una indicación con la condición materna. Y la cesárea, solo en caso de que esté indicada. En COVID-19, entonces, cuando hay deterioro materno con parámetros ventilatorios altos, estado fetal no tranquilizador o una indicación obstétrica. Recordar que el COVID-19 per se no es una indicación para realizar una cesárea. El tercer estadio del trabajo de parto se siguen haciendo las recomendaciones. Ahorita el doctor nos mencionaba acerca de recomendaciones que había de ácido tranexámico. La recomendación Organización Mundial de la Salud implementa el manejo activo del trabajo de parto con el uso de oxitocina, la cual no está contraindicada por la pandemia. Y por ahora, como no hay evidencia y a la fecha no hay nada que lo soporte, se puede seguir haciendo el ligamiento, la ligadura tardía del cordón umbilical y no hay una indicación entonces de hacer ligadura temprana porque la probabilidad de transmisión vertical hasta la fecha es baja. El puerperio que nos cierra parte de este ciclo, que no es más que una continuación para seguir favoreciendo las medidas en salud sexual y reproductiva, entonces debemos de reforzarlas con tromboprofilaxis y analgesia con derivados de la paracetamol como el acetaminofén, y recordar entonces la anticoncepción posparto como parte de seguir manteniendo entonces este ciclo y de garantizar el cuidado oportuno de la gestante y de la salud sexual y reproductiva. Y no olvidar las medidas para evitar la infección al recién nacido y el seguimiento que se debe hacer a la gestante. En resumen, tenemos que a la fecha la evidencia indica que no hay fuerte evidencia para apoyar la transmisión intrauterina o transplacentaria al feto, que la cesárea puede aumentar la morbilidad de pacientes con COVID-19 porque le aumenta la anoxia y el riesgo que puede existir. Por tanto, se va a preferir el parto vaginal sobre la cesárea cuando éste esté indicado y la cesárea solamente en caso de estar indicada por condiciones obstétricas o condiciones muy específicas y seleccionadas en paciente críticamente enfermo. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Sandra, por su conferencia. Le cuento que en estos momentos muchas personas han registrado su asistencia al evento del día de hoy. Recuerden que también mañana tenemos la segunda parte. Se han registrado personas desde Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Todos ellos estamos acá conectados en esta transmisión sobre cesárea innecesaria. A continuación, para la sesión de preguntas y respuestas nos acompaña el doctor Edgardo Ábalos. Él es médico obstetra y se desempeña como vicedirector e investigador en perinatología en el Centro Rosarino de Estudios Perinatales, Rosario, Argentina, que es un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud para la investigación en salud materna infantil. Es editor asociado y revisor del grupo de revisión de embarazo y parto, Pregnancy and Childbirth Review Group de la colaboración Cochrane y de la Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS. Es coordinador del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de la Argentina. Desempeña su práctica clínica como jefe de servicio obstetricia de la Maternidad Martín, dependiente de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. Su principal interés es la enseñanza
de los principios de la medicina basada en la evidencia y de las políticas de salud basadas en la evidencia, y la realización de estudios epidemiológicos y clínicos relacionados a la carga de enfermedad y a las intervenciones clínicas y de políticas de salud dirigidas a reducir las principales causas de la morbimortalidad materna. Doctor Ábalos, modera sección de preguntas. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y todas. Veo que hay algunas manos levantadas en la sala. Les pediría por favor que las preguntas que tengan que hacer las cuelguen en el chat, tanto en la sala de YouTube como en esta sala de Zoom. Pues hay un equipo muy eficiente de Antioquía que está recolectando todas las preguntas y vamos a tratar de poder permitir a los panelistas que puedan responder con la mayoría de las inquietudes que ustedes han presentado. Como les decía, hay una serie de preguntas y en honor al tiempo que nos queda y para que podamos abarcar todas esas inquietudes, he intentado, digamos, agruparlas en algunos tipos de categorías, como para que tanto Bremen como Guillermo puedan responder algunas de esas inquietudes de acuerdo a las categorías. En una de esas categorías tiene que ver con los aspectos epidemiológicos, otras de esas categorías de las preguntas tienen más que ver con los determinantes, sobre todo los derechos humanos dentro de los determinantes de las indicaciones de cesárea, y existen algunas preguntas relacionadas específicamente con algunos temas médicos y están incorporándose preguntas relacionadas con la atención de las pacientes COVID positivas. En lo que se refiere a la epidemiología, las preguntas que se van repitiendo tienen que ver con algo de lo que Bremen especificó en su presentación, que tiene que ver que muchas veces el agrupamiento de las cifras esconden inequidades o esconden situaciones que pueden ser particulares. Entonces, algunas de estas preguntas tienen que ver con si los hospitales que atienden casos con mayor complejidad deberían tener ese índice de cesárea del 10%, 10 al 15% que recomienda la OMS, o deberían tener índice de cesárea distinta, o el hecho de que no se conozcan en la Argentina las cifras de las tasas de cesáreas que se producen en el sector privado podrían afectar las estimaciones nacionales. Otra de las preguntas tiene que ver en relación con los aspectos epidemiológicos, es si esas tasas de cesáreas, digamos, cuánto tiene que ver la indicación médica para hacer esas determinaciones. Así que Bremen y Guillermo, si quieren responder algunas de estas preguntas. ¿En ese orden? ¿O cómo querés que arranquemos? Por abecedario, Bremen y Guillermo. Ah, bueno, está bien. Entonces arranco yo. Con respecto a la primera, las tasas de cesáreas, esto es claro que estamos hablando de tasas nacionales, no estamos hablando de tasas institucionales. Si yo estoy trabajando en una institución que concentra todo el alto riesgo de un país, es probable que vaya a tener tasas de cesárea un poco más elevadas. Lo que no se justifica, y esto es uno de los problemas principales que tenemos, y ya que mencionaron los privados, hablemos de los privados. Lo que no se justifica es que si yo trabajo en un privado, donde tengo el descreme de la población, porque tengo a la población con los mejores recursos socioeconómicos culturales, con la mejor salud, tenga los números disparatados de cesáreas que hay, en algunos casos que llegan casi al 100%. Entonces, esas son las cosas que tenemos que poner la atención. Es más, la mujer que a veces en un privado de esos que les estoy hablando, y no miento, tasas de cesárea de 90 y 92%, llegan a ese nivel y no llegan al 100%, es porque las mujeres pelearon para tener un parto, porque si no también hubieran terminado en una cesárea, o el niño se terminó cayendo
en el momento de la recepción, cuando llegaron a la admisión. Entonces, este tema de la cesárea tiene múltiples facetas. Y a mí hay un tema que cuando vienen a decir, y eso de los números, esa proporción que la OMS estableció es altamente discutible, porque hay hospitales que tienen que tener más, sí, hay hospitales que tienen que tener más, pero ¿cuánto es ese más? ¿Un 25%? ¿Un 30%? Pongámosle descabelladamente un 40%. Yo ese número no lo tengo, pero no a los niveles que llegamos. Entonces, claro, cuando nosotros como profesionales de la salud decimos, sí, nosotros tratamos de luchar para que haya menos cesárea, pero al primer descuido sacamos... Yo tenía un colega que hablaba de que así como existen policías de gatillo fácil, existen ginecobstetras de bisturí fácil. Y eso es realidad, es así. No sé si querés agregar algo sobre este comentario, Guille. No, la cuestión es la siguiente. Actualmente hay una clasificación que mañana va a hablar Celina, que es la clasificación de Robson. Entonces eso nos permite hacer comparable a todos los hospitales. Porque si yo tengo un exceso en el grupo 1, por más que sea de alto riesgo, tengo que bajar ese grupo 1, que son las pacientes de bajo riesgo. Entonces yo creo que se salda un poco esta discusión de las tasas de cesárea cuando cada una de las instituciones comienza a aplicar esta tabla de Robson y nos hace absolutamente comparable a todos los hospitales. Así que esa es una de las soluciones para esto. Por eso también yo hablaba del monitoreo, ¿no? El monitoreo constante que tenemos que hacer, porque lo que tenemos que hacer es ver cuál es la tasa óptima para mi hospital. Pero discutir sin tener los números delante, me parece que eso es dificultoso. Entonces, para discutir hay que tener esos números. Y vuelvo a repetir esto de las tablas de Robson, que mañana va inclusive hay una plataforma de la Organización Mundial de la Salud, liderada también por Ana Pilar. Ana Pilar es la persona más famosa hoy acá en esta, que no, está dentro de todo acá del chat, ¿no? Así que yo creo que eso es importantísimo. Dejar de hablar de tasas de cesáreas en general para particularizar de acuerdo a la población que tiene cada hospital, y eso se hace a través de Robson. Eso nada más, Bremen. Bueno, muchas gracias, Guillermo y Bremen. Dentro de otras de los grupos de preguntas que he ido tratando de consolidar, tiene que ver con los determinantes de la operación cesárea, y dentro de ellos el aspecto más humanístico. Entonces existen algunos comentarios sobre Miriam, sobre quiénes son los equipos que toman la decisión para la realización de la operación cesárea, que dice que debe ser multidisciplinario, entre el ginecobstetra, la partera y el neonatólogo, y Karina le agrega a la mujer, y dentro de esa línea de comentarios preguntan o reflexionan algunos de los participantes de la audiencia si el exceso de las tasas de cesáreas debe ser considerado como una nueva forma de violencia o como otra forma de violencia obstétrica. También Eric pregunta sobre qué papel juega el padre dentro del proceso de toma de decisiones de las gestantes. También hay un comentario interesante que tiene que ver con cómo los profesionales de la salud toman la decisión de la mujer para exigir una cesárea como determinante de forma mucho más rápida que tomar la decisión de la mujer que quiere un parto vaginal, ¿no? Como se hace caso enseguida cuando la mujer pide una cesárea, pero cuando quiere un parto vaginal siempre existe alguna excusa para realizar la cesárea. Quiero aclararle a los más de 300 participantes que están aquí en la charla y a todos los que están en el canal de YouTube, que la doctora Ana Pilar Bertrán, que ha sido frecuentemente mencionada en esta charla, se encuentra en esta charla. Así que si dentro de los organizadores también quisieran habilitar el micrófono, podría ser interesante
escuchar la palabra de Ana Pilar. Por supuesto. Bienvenida, Ana Pilar. Alonso, la doctora Ana Pilar ya está acá admitida, pero necesita que le activen el micrófono. Sí, la estoy buscando. Acá, ponela Ana Pilar Beltrán, es que aparece como Beltrán. Es No Beltrán. Beltrán, sino Beltrán. Es Beltrán. Es Beltrán. Beltrán. Ajá, Sin L. Beltrán. Beltrán. Sin L. Ana Pilar. Bueno, mientras entonces intentamos incorporarla a esta rueda de discusión y en vista de los minutos que tenemos, existen algunas preguntas relacionadas específicamente con algunas de cuáles son las indicaciones específicas de cesárea, y en este caso voy a resumir las preguntas dirigidas a la doctora Sandra sobre la situación especial de las mujeres que padecen la infección por COVID-19. Una de esas preguntas tiene que ver por cuánto tiempo se debe realizar la tromboprofilaxis y si está indicado a todas las mujeres. Otras tienen que ver con si la población de PCRs tenían las mismas condiciones en el grupo de parto vaginal y el parto cesárea. Y otra de las condiciones otra de las preguntas tiene que ver con si la toma de muestra sanguínea para los estudios de toma de muestras placentarias para los estudios placentarios son las mismas en las pacientes COVID. Bueno, entonces vamos a empezar por la primera. Con respecto a la tromboprofilaxis, se recomienda por 10 días en aquellas pacientes que tienen ya factores de riesgo asociados para una enfermedad tromboembólica. Al principio pues, de la pandemia, todas estas recomendaciones fueron unos colegios que sí, otros que no con respecto a la tromboprofilaxis. El Royal College, que ha sido el más, digamos, el más asiduo en hacer recomendaciones de tromboprofilaxis, sobre todo porque ellos, su mortalidad materna en época no pandemia son los eventos tromboembólicos y obviamente aumentado pues a expensas de la COVID-19, estos eventos por el mecanismo fisiopatológico que tiene el virus, pero la recomendación actual, ellos actualizaron sus guías en junio del 2021, la recomiendan para las pacientes que tienen factores de riesgo. Ahora bien, si una paciente tuvo una cesárea indicada y tiene COVID-19, se recomienda entonces la tromboprofilaxis por 10 días, porque per se la cesárea ya es un grupo de riesgo para los eventos tromboembólicos. Si es una paciente de un parto sin ningún factor de riesgo, no es necesario hacer entonces y con un COVID asintomático o leve, no es necesario entonces hacer la tromboprofilaxis, pero todas aquellas que lo tienen, las obesas, la que tiene entonces la cesárea, la que tiene entonces sus factores adicionales, que tuvo preeclampsia o que tuvo pues una condición de riesgo, debe recibirla por mínimo 10 días. Bueno, la siguiente pregunta estaba con respecto a, no la recuerdo bien, pero voy a irme de pronto. A la toma de la sangre de cordón. Para células madre. Bueno, esa es una pregunta muy importante. Al principio de la pandemia, por todo el miedo, incluso se empezó a restringir la toma de células de cordón por el riesgo que no se sabía si había transmisión vertical, si estábamos guardando o conservando tejido que pudiera llegar a ser contaminante para los que manipulan muestras en laboratorio. A la luz de la evidencia de hoy, la recomendación es seguir limitando las personas que están tomando, que tienen el kit para la muestra de sangre de cordón, limitando entonces al personal que está atendiendo el parto o inclusive pues si se permitió a un acompañante que colabore pues en la toma de la muestra. En los laboratorios, entonces el protocolo sigue siendo el mismo, en los laboratorios se han extremado los requerimientos. Se llena un formulario que sí ha cambiado con las preguntas. Primero, entonces, ese formulario es muy riguroso en establecer el riesgo que tiene la materna y los posibles contagios y contactos de COVID-19. En algunas situaciones, cuando se hace la toma de muestras, se tamiza también la paciente mínimo con un antígeno y se le hacen algunas, entonces, incluso muestras de cordón.
Eso se estaba haciendo en algunos sitios. En este momento, como ya el riesgo es bajo de transmisión vertical, solamente se está contemplando como cambio de protocolo digamos, el extremar las medidas de protección y de bioseguridad y un formulario entonces bien diligenciado con respecto al tomo. No está contraindicado, al principio de la pandemia se cerró, no toma de células madre, 0, 0, 0, y más o menos hasta septiembre, octubre volvieron prácticamente los bancos de tejido. Inclusive el uso de células madres se ha propuesto como una de las, o se propuso pues dentro de los estudios de investigación como una de las alternativas para la curación de pacientes con cuadros muy severos, con dificultad respiratoria muy aguda, como una de las estrategias para hacer regeneración celular, disminuir la inflamación y poder ser como una fuente de tratamiento contra esta enfermedad. Entonces no hay ninguna contraindicación. Por aquí alcanzo a ver que aclare un poquitico lo de la dosis de la enoxaparina. La dosis de la enoxaparina tiene que ver dependiendo del peso. Normalmente entonces hay que seguirnos y guiarnos por la tabla. El promedio de nuestras pacientes está entre 50 y 90 kilos con una dosis de enoxaparina o de 5.000 de dalteparina es suficiente, pero si la paciente pesa más de 90 kilos, de 90 a 120, hay que adecuar la dosis, entre 90 y 120 son 60 de enoxa, 7.500 de dalteparina, e incluso si pesa más de 120 kilos, hay que duplicar la dosis, 80 de enoxaparina o incluso las 10.000 unidades de dalteparina. Les recomiendo el Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos tiene una tablita importante donde se dan las recomendaciones de las dosis ajustadas por el peso de la paciente. Muchas gracias. No sé si se pudo solucionar el asunto del audio, del acceso al micrófono de Ana Pilar. Sí, la doctora ya puede hacer uso del micrófono, lo desactiva en pantalla y puede inclusive transmitir videos si lo desea. Bárbaro. Ana, no sé si estás en condiciones de poder sumarte a esta charla con algún comentario. Mientras tanto, quería agregar a lo que... Sí, quería agregar a lo que, ya en función de que estamos terminando con el tiempo asignado, a lo que Sandra acaba de mencionar. Sue Down en el Reino Unido hizo un relevamiento respecto a cómo son las políticas hospitalarias respecto al COVID. Una de las preguntas tiene que ver qué hacer cuando la dirección o las autoridades del hospital indican que todas las mujeres COVID positivas tienen que hacer una cesárea. Y no solamente en la indicación de cesárea o en la indicación de recolección de muestras para células madres, sino en absolutamente todas las prácticas de atención de las mujeres, los hospitales y las instituciones han tomado decisiones o han tomado medidas que muchas de ellas no están basadas en las evidencias. Un sistema, esta autora, Sue Down, que ha hecho muchos estudios cualitativos sobre satisfacción de las mujeres en el parto, en el embarazo, en el posparto, y cuáles eran las normas de atención en el sistema de salud británico, que es un sistema de salud bastante homogéneo, y vieron una altísima heterogeneidad en medidas restrictivas, no solamente al acceso de los familiares a los hospitales, acceso de los familiares a las salas de ecografía, o al acompañamiento en el parto, o acompañamiento en los consultorios, o cómo podía impactar esas medidas restrictivas en el momento de dar malas noticias o de dar noticias desfavorables respecto a los estados de salud, y en donde la mayoría de los hospitales no pudieron explicar dónde estaba la fuente de evidencia de esas normas restrictivas que estaban aplicando. O sea que eso también se aplica para la atención ambulatoria de las mujeres, imagínense también para estas situaciones como son las cesáreas. Es mucho lo que estamos aprendiendo respecto al efecto del virus en la salud de la madre y el niño, y estas cosas van evolucionando constantemente. No sé si alguno de los integrantes del panel, Alma, Virginia, Sandra, Guillermo, Bremen, han visto alguna pregunta que no ha quedado contestada y les parece urgente contestar. Si no, le doy la palabra a Vicky para cerrar esta sesión. Muchas gracias. Hubo una pregunta, no sé, Guillermo, tal vez, yo esperaba que Ana se conecte, pero Guillermo, por tu experiencia, una pregunta sobre el rol de los varones, de las parejas, digamos, en la toma de decisión.
creo, si estoy bien, que la pregunta estaba concentrada no solo en la mujer, sino cuál es el rol que tiene la pareja en esa toma de decisión. Una pregunta que me parecía interesante, que si la puedes responder. No la entendí bien, Vicky, ¿cómo sería la toma de decisión? Si es la mujer que está acompañada por su pareja frente al ¿Cuál sería el rol del hombre, digamos, o de la pareja en esa toma de decisión del modo del parto, digamos, ¿no? Bueno, debo confesar mi ignorancia en cuanto a este tema, digamos. Lo que sí me parece que la participación es fundamental, no solo de la pareja, sino de la familia en todo este proceso. Y la toma de decisiones debe ser hecha en forma conjunta con los profesionales que la están atendiendo a la mujer. Pero esa toma de decisiones es una decisión informada. Como bien digo informada, yo lo pasé rápidamente, pero los derechos humanos que deben ser contemplados, hablan ahí, cuando yo los mencioné, de la autonomía que deben tener las personas en sus decisiones. Pero para tener decisiones autónomas, las personas tienen que tener una educación adecuada. Es decir, que nos encontramos ante diferentes barreras, para decirlo de alguna manera. Perdón que derivé esto hacia otro tema, pero me parece que lo que nosotros estamos tratando de hacer justamente en el estudio Qualidec, más allá de todas las personas que están tomando estas decisiones, es que esas decisiones sean tomadas basadas en una evidencia sólida, con una información que se le brinda a las mujeres, y que se le brinda a la familia, y que se le brinda al profesional que está en ese momento. Digamos, eso creo que a lo mejor no contesta mucho lo que me preguntaste, pero trato de redondear la idea acerca de eso. Estás muteada, Vicky. Doctora, el micrófono. Perdón, yo puedo complementar. Sí, rapidito porque tenemos que cerrar, sí. Sandra. Sí, un poquito desde la bioética, pues, que es parte de la formación que tengo, y es que ahorita también la tasa de cesáreas se está aumentando mucho a expensas de la decisión materna, o sea, la paciente llega muchas veces pidiendo la cesárea, y aquí hay un punto clave en eso, y es, como ya lo menciona el doctor Guillermo Carrolli, o sea, la asesoría, la información y la educación clara de si está indicada o no indicada, porque cuando uno evalúa, y hay un estudio cualitativo también con respecto a la cesárea por decisión materna, y la gran cantidad de las decisiones de la madre es por miedo al parto. Por eso una de las intervenciones no médicas que propone la OMS es hacer estos talleres para quitar el miedo al parto, el miedo al dolor, y poder entonces tratar de disminuir esas cesáreas por demanda materna, que a veces uno choca con la paciente en esa autonomía, en ese respeto por la autonomía de ella y de su pareja, porque es decisión también de ambos. Muchos llegan es porque entre los dos queremos tener una cesárea, entonces también favorecer mucho eso, que yo creo que mañana pues con todas las estrategias vamos a hablar un poquito más, pero es muy importante poder quitar esos miedos, y hay investigaciones cualitativas que ya hablan que son esos miedos los causantes de que las pacientes tomen una decisión probablemente no lo suficientemente informada. Gracias. Gracias, Sandra. Yo creo que se han colocado temas tremendamente importantes. Hoy día hemos hecho un recorrido interesante, ¿verdad? Desde la epidemiología, desde la situación global, pero también la situación que vive y enfrenta nuestra región en términos del acceso a la cesárea y en términos del exceso de cesáreas, no indicadas, que no deben ser indicadas desde el punto de vista médico. Pero también se colocan, ¿verdad? En la presentación de Guillermo, creo que hemos podido recorrer claramente digamos, todas las estrategias, ¿no?, centrales para reducir la cesárea no indicada médicamente en nuestros países. Tenemos un reto enorme
Mañana en el día 2, en el mismo horario de 2 a 3:30 de la tarde, ya tenemos el conversatorio con experiencias exitosas en reducción de cesárea y la compañera, la doctora Celina Gialdini de CREP, nos va a presentar el modelo de Robson y los elementos centrales de su implementación, y vamos a conocer sobre algunas experiencias en Argentina y la experiencia de Colombia sobre resultados y lecciones aprendidas en la reducción de cesárea, y donde vamos a poder abrir, digamos, y continuar con esta conversación que lamentablemente ahora la vamos a parar por temas del tiempo, pero creo que ya mañana vamos a poder dedicarle más tiempo a la discusión y también a las recomendaciones, y un poquito presentarles también algunos instrumentos que hemos desarrollado para que apoyen su trabajo en el día a día a nivel de los países. Entonces, quiero agradecer muchísimo a Bremen, a Guillermo, a Edgardo por su moderación y a Sandra Vélez por su presentación y su participación en el tema de cesárea y COVID. Y los esperamos mañana a la misma hora. Todo esto se está grabando, lo vamos a dejar en canal YouTube, en la grabación de este seminario de ayer, del día de hoy y de mañana. Así que muchas gracias y nos encontramos mañana 2 de la tarde, hora de Colombia, Panamá, 4 de la tarde, hora Argentina, Uruguay, Brasil, y 5 de la tarde, hora Chile y Bolivia. Entonces, muchas gracias y hasta mañana. Mañana, gracias.